T13 Noticias. Impacto informativo. Secuelas. Torrenciales lluvias provocan estragos y el pronóstico no es alentador. El escándalo. Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina declararon en caso La Línea. Saldo trágico. Los accidentes de tránsito de las últimas horas. Pandemia. Sigue creciendo la lista de víctimas mortales. Azote natural. Afganistán se ahoga. Más de 1000 personas han fallecido. Aterrador. Fiesta de cumpleaños terminó en baño de sangre. Y luego de nuestros titulares abrimos esta emisión de T13 Noticias, Impacto Informativo. Buenas noches. Así es, gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar de una vez con la cobertura y tenemos que hablar de las condiciones del clima en nuestro país, pero sobre todo de los estragos provocados por las fuertes lluvias de las últimas horas. Nos vamos a ubicar en un municipio aledaño en Ciudad Capital y de esta manera iniciamos la cobertura. Se trata del resultado de las intensas lluvias de las últimas horas en San Pedro Ayampuc. 6 viviendas ubicadas en el sector 2 de Vías quedaron inundadas, afectando a varias familias. Los vecinos aseguraron que fueron aguaceros los que cayeron entre la noche del domingo y durante la madrugada de este lunes. Su descanso se vio interrumpido, ya que el agua ingresó a los inmuebles y debieron evacuar de manera preventiva. Ya estábamos acostados cuando pues, sentimos el agua, se calmó, yo me levanté. Y después cuando vi que el agua ya estaba aquí, lo somaté en la puerta, me dije que se levantara. Pues se levantó él y cuando vi la agua se entró más. Después me cargó él, me sacó afuera, me fue a dejar un vecino. Eso empezó a las 2 de la mañana, se inundó completamente las 6 viviendas. Y en las 6 viviendas, pues el agua nos llegaba casi al cuello. Perdimos todas nuestras pertenencias. Esto lo venimos padeciendo desde el año 2011, 2012, que estaban las autoridades. Hemos solicitado la ayuda respectiva para que nos vengan a hacer los drenajes, pero nunca lo hemos encontrado, no hemos encontrado ninguna solución. Se pudo establecer que son 25 personas en total las que se vieron afectadas por estas inundaciones. Existe preocupación debido a que las lluvias continúan y esto representa un peligro para los habitantes de la zona. Y 4 personas fueron arrastradas por la corriente del río El Zarzal en San Raimundo. Los cuerpos de socorro continúan con la búsqueda. Bomberos voluntarios fueron alertados sobre un accidente de tránsito en el municipio de San Raimundo. Una de las versiones preliminares señala que el piloto de un pick-up que transportaba vecinos de ese sector perdió el control del volante, cayó a una hondonada y terminó en el río Zarzal. Cuando los socorristas llegaron a la escena, localizaron el vehículo destrozado. Sin embargo, no encontraron a ninguno de los 4 tripulantes. Luego de varias horas de búsqueda, localizaron el cadáver de Raúl Juárez, de aproximadamente 14 años, y Jairo Belis, de 22. Blanca Sinay, de 24, y Víctor Alexander Subuyú Ortiz, de 21, se encuentran desaparecidos. La crecida repentina del río ha dificultado la búsqueda de las víctimas. Atención, vamos a continuar en el contexto, tenemos que seguir hablando de este tema y sobre todo también de los municipios vulnerables a inundaciones. Y es que autoridades han determinado 9 municipios vulnerables ante este tipo de flagelos, ante las lluvias que están ocurriendo en nuestro país, debido a la recurrencia con la que se presentan incidentes cada año, específicamente en cada invierno. Estos son Morales, Livingston y Amates en el departamento de Izabal, también Sayacché, Poptún en Petén, Uspantán en Quiché, Chisec, Cobán y Panzós del departamento de Alta Verapaz. Se preparan acciones de mitigación para evitar mayores incidentes y pérdidas de cultivos en estos sectores.
Y en este contexto, expertos del INSIBUME pronostican 2 sistemas de baja presión en el Caribe y también el paso de ondas del este, lo que provocará fuertes lluvias. Que la finalización del mes de agosto y principios del mes de septiembre esperamos lluvias importantes en el territorio nacional. Recordemos que el mes de septiembre y octubre es donde tenemos mayor probabilidad de afectación de sistemas tropicales. Mantenemos inestabilidad en la parte del Pacífico, preveemos el paso de 2 ondas del este martes y día jueves y monitoreamos un sistema de baja presión que de continuar su trayectoria hacia la parte caribe de Guatemala puede intensificar las lluvias a partir del día jueves hacia el fin de semana. Muy importante tomar en cuenta que mantenemos suelos saturados de regiones del sur al centro del país, por lo que no se descarta se continúen presentando crecidas de ríos, inundaciones, alto oleaje, especialmente en la parte del Pacífico, daños en la red vial del país y lajares en la cadena volcánica. Prácticamente el mes de septiembre es cuando tenemos la afectación de temporales, abundante nubosidad, lloviznas o lluvias de carácter intermitente que pueden presentarse por 2 y 3 días en el territorio nacional. Así es, amigo televidente, mucha atención, tenemos información de última hora. Tiene que ver con un aparatoso accidente de tránsito que ocurrió hace apenas unos minutos entre Calzada Roosevelt y la Calzada Doroteo Guamuch Flores. Vea usted lo que ha ocurrido en este sector, es de verdad lamentable. Varios automóviles involucrados en este percance y esto por supuesto que repercute en el tránsito vehicular a esta hora. Es justo saliendo del viaducto que comunica del sector de la zona 11 hacia el municipio de Misco. Vea usted lo aparatoso de estas imágenes. Uno de los vehículos terminó volcado con los neumáticos hacia arriba. Tal y como puede leer en la pantalla, amigo televidente, se trata de una imprudencia, de una irresponsabilidad total. 2 pilotos ebrios han protagonizado este accidente de tránsito. Vea cuando se baja uno de los pilotos en completo estado de ebriedad. Cuando las imágenes llegan a nuestra sala de redacción, cortesía del Casanoticias, Germán Cabrera, todavía no había presencia de la Policía Nacional Civil en este lugar, únicamente agentes de la Policía Municipal de Tránsito, tanto del municipio de Misco como de Ciudad Capital, para poder coordinar el tránsito vehicular a esta hora. Como indicamos, uno de los vehículos, usted podía observar en pantalla, termina con los neumáticos hacia arriba. En total hablamos de 5 vehículos involucrados, ya que el primer piloto ebrio impacta a 3 vehículos, los que usted tiene en pantalla, y luego otro piloto ebrio llega prácticamente a impactar en la parte trasera de uno de estos vehículos que ya se encontraban en este sector. Como indicamos, esto también ha hecho que colapse el tránsito vehicular en este sector. Cientos de personas que pretendían llegar a su vivienda en el municipio de Misco continúan en el congestionamiento provocado por pilotos ebrios. Lamentable irresponsabilidad e imprudencia. Vea usted lo aparatoso. Afortunadamente, en medio del caos, no hablamos de personas lastimadas, amigo televidente, ya que los cuerpos bomberiles llegaron también rápidamente a evaluar a las personas involucradas, a todos los tripulantes de los vehículos involucrados en este accidente. Afortunadamente ninguno necesitaba o ameritaba ser trasladado a la emergencia de un hospital. Eso sí, cuantiosos daños materiales. También hablamos de crisis nerviosa en este lugar y varios, como indicamos, cientos de personas que no han podido llegar a su lugar de destino porque esto ha provocado caos vehicular. Es cobertura de Germán Cabrera, el Casanoticias. Más adelante tendremos también al periodista José Martínez, quien ya se dirige a este sector para llevarles siempre la información de lo que está ocurriendo. Esta actualización T13 que tiene que ver con este aparatoso accidente de tránsito. Una jornada marcada por este tipo de percances, pero cabe resaltar que en este caso hablamos de 2 pilotos ebrios que han protagonizado este aparatoso accidente. Tiene estas imágenes en exclusiva para T13 Noticias, gracias a la cobertura del Casanoticias, del metido de Germán Cabrera, que rápidamente llega a este lugar y nos ha proporcionado estas imágenes, amigo televidente, de lo que está ocurriendo en ese sector. Recuerda, es la 39 Avenida entre la Calzada Mateo Flores y la Calzada Roosevelt, saliendo del paso a desnivel que comunica de zona 11 hacia el municipio de Misco. Saliendo de este viaducto es donde se presenta este aparatoso accidente de tránsito con más de 4 carros involucrados y un automóvil más que termina
cabina con los neumáticos hacia arriba, tal y como usted podía observar en pantalla. Lamentable el comportamiento de estos pilotos. Esperemos que también que el peso de la ley caiga sobre ellos. Ya le informaba, es justamente noticias en desarrollo. Estábamos a la espera de la presencia de los agentes de la Policía Nacional Civil en este sector. Más adelante tendremos un enlace en vivo desde este sector de la 39 Avenida, Calzada Mateo Flores y Calzada Roosevelt. Aparatoso accidente de tránsito. Vea usted lo impactante de las imágenes. Es actualización T13. Y en otro orden de noticias, la iniciativa de ley que busca ampliar el subsidio a los consumidores de gas propano recibió dictamen favorable de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República. La Comisión de Finanzas y Moneda discutió este lunes la ampliación al subsidio dirigido a consumidores de gas propano, cuya propuesta recibió dictamen favorable para continuar el proceso de aprobación. La iniciativa 6132 busca continuar por 2 meses más la aplicación de un subsidio de 8 quetzales al tambo de 10 libras, 16 quetzales al de 20 libras, 20 quetzales al de 25 libras y 28 al de 35 libras. Los fondos para la aplicación del apoyo social temporal son de hasta 100 millones de quetzales dirigidos al Ministerio de Energía y Minas para el desembolso de los pagos a expendedores. Esta propuesta podría ser discutida por el Pleno durante las sesiones de la presente semana, si es agendada en instancia de jefes de bloque. Vamos a continuar ahora con información judicial, lo más impactante desde Torre de Tribunales, y hablamos y actualizamos también la información en torno al caso La Línea. Es la primera vez durante este año que el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti declaran en el caso La Línea. Ya lo habían hecho en 2021 y el discurso que en esa ocasión expusieron es el mismo en la actualidad. Aseguran ser inocentes y han calificado este proceso judicial en su contra como una persecución política. El expresidente, por ejemplo, dijo este lunes que sí existió una red criminal que operó en las 3 aduanas más importantes del país y que estuvo dirigida por Juan Carlos Monzón Rojas y Salvador González alias Seco. Sin embargo, descartó que él figurara en la organización criminal. Otto Pérez Molina aseguró que la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad abarca desde abril de 2014 hasta marzo 2015, tiempo en el que se habría originado la corrupción, y destacó que durante ese lapso la recaudación tributaria aumentó y esto demuestra que no hubo defraudación millonaria al Estado guatemalteco. En tanto, la ex vicepresidenta Baldetti aseguró que las pruebas que la Fiscalía ha presentado en su contra carecen de sustento y arremetió una vez más contra su exsecretario privado Juan Carlos Monzón, a quien calificó como un hombre que traicionó su confianza. La declaración del exbinomio presidencial se da durante el juicio en el caso La Línea, que se ha desarrollado desde hace 8 meses. Han sido cerca de 70 audiencias llevadas a cabo en el debate oral y público, y con esto la Fiscalía busca demostrar la culpabilidad de los acusados. La investigación señala en concreto que la organización criminal se afianzó de 28 millones de quetzales producto de la corrupción. Los integrantes de La Línea habrían exigido cobros ilegales en las 3 aduanas a cambio de permitir el ingreso de mercaderías sin que los dueños pagaran impuestos. Al volver, accidentes de tránsito con saldo trágico. Y más adelante, masacre en Boca del Monte. Continuamos con la información y tenemos que hablar de accidentes reportados este día, y como resultado tenemos 3 personas fallecidas y 4 heridas en accidentes de tránsito.
Esta jornada quedó marcada por los accidentes de tránsito. El primero de ellos ocurrió en el kilómetro 202 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de Los Amates y Zabal. Se supone que el piloto de un mototaxi perdió el control del volante e impactó de frente con una motocicleta. Desafortunadamente, el conductor del vehículo de 2 ruedas salió expulsado y falleció en el lugar. Mientras tanto, cuerpos de socorro trasladaron a 3 personas a un centro asistencial en estado delicado. Autoridades de Propial se hicieron presentes para agilizar el tránsito vehicular en el sector. En otro caso, en el kilómetro 35 de la ruta al Pacífico, jurisdicción de Amatitlán, el conductor de una Panel perdió el control del volante e impactó con una pared. Como resultado, una persona salió expulsada y terminó debajo de una reja de drenaje. Socorristas, al brindarle los primeros auxilios, constataron que ya no contaba con signos vitales. 2 personas más fueron trasladadas en estado delicado al Hospital Nacional de Amatitlán. Sin embargo, una de ellas falleció a su ingreso. Autoridades trabajaron para agilizar el tránsito en el sector debido a que uno de los carriles con dirección al norte quedó inhabilitado durante varias horas. Vaya jornada marcada por los accidentes de tránsito. Tenemos que cambiar de tema y vamos a hablar también de la ola de violencia que continúa impactando suelo guatemalteco. Bomberos voluntarios fueron alertados sobre un ataque armado, esta vez en el sector 4 de la aldea Lo de Reyes, es jurisdicción de San Pedro Ayampuc. Trasladaron a un hombre a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios en estado delicado. Fue identificado como Marco Antonio Cruz Ochoa, de 44 años de edad, es el piloto de un mototaxi. Una de las hipótesis que se maneja en torno a este caso es que el ataque pudo ser por negarse al pago de la extorsión. Cabe destacar que desde el pasado sábado se registraron 4 ataques armados en ese mismo municipio, en San Pedro Ayampuc. Y siempre en el interior de la República, en el municipio de Pajapita, departamento de San Marcos, 2 hombres fueron asesinados a balazos. El escenario de este ataque armado fue el municipio de Pajapita, departamento de San Marcos. Frente a una escuela ubicada en el cantón San Francisco se originó el hecho que dejó como saldo 2 personas fallecidas. Testigos dijeron que las víctimas platicaban cuando los sicarios llegaron. Dispararon en varias ocasiones y huyeron del lugar de forma rápida. Los bomberos municipales departamentales, quienes cuentan con una estación en Pajapita, atendieron rápido la emergencia. Cuando evaluaron a las víctimas, constataron que ya no contaban con signos vitales. Leider Velázquez tenía 26 años y a Aarón Alfredo Cardona Rivera 25. Sus familiares fueron quienes identificaron a estos 2 hombres. Por la manera en cómo ocurrió el hecho, las autoridades creen que se trató de un ataque directo. Las causas no están claras, pero la investigación que realiza el Ministerio Público será importante para establecer por qué asesinaron a las víctimas y quiénes fueron los responsables. Atención, vamos a hablar ahora de acciones por parte de la Policía Nacional Civil. Tenemos que hablar y se reportó una importante captura. Esto tras un operativo de aproximadamente 30 horas. Agentes de la Policía Nacional Civil logran la captura de Pablo Estuardo Herrera Sigüense, de 32 años de edad. Esto ocurrió en Nueva Concepción, jurisdicción de Escuintla. Este hombre es indicado de participar en el asesinato de César Amílcar Rodríguez Kich, de 38 años, y Jesús Alexander Díaz Grijalva, de 34, 2 agentes de la Dirección General de Análisis de Información Antinarcótica el pasado 1 de junio del año 2018 en un intercambio de disparos. El capturado fue trasladado ante juez competente para que solvente su situación legal. Y en otro orden de noticias, las deportaciones desde los Estados Unidos y México, lejos de detenerse, continúan incrementándose, así lo dieron a conocer autoridades migratorias. De enero a la fecha, 67.515 inmigrantes guatemaltecos han sido deportados vía aérea y terrestre de ambas naciones y han superado las 63.304 que fueron reportadas el año pasado. Y por supuesto van a incrementar, como ustedes vieron en el año 2019, en la época de la pandemia, tuvimos mucho menor el número, pero ahora va a una alza. Estamos preparados, estamos en coordinación junto con México, con los Estados Unidos y con los demás países centroamericanos en poder ir viendo cómo reducimos, cómo nos coordinamos y cómo podemos ir atendiendo bien el área. El tema es
cómo los estamos recibiendo en Fuerza Aérea Guatemalteca, cómo estamos recibiendo los buses, que se han incrementado también el número de buses, y los vuelos que tenemos procedentes de los Estados Unidos y que también vienen de México. Con México se han hecho coordinaciones para la repatriación de más compatriotas. Atención, amigo televidente, vamos a retomar el tema de ese aparatoso accidente de tránsito protagonizado por pilotos ebrios. José Martínez, el periodista, ya se ha dirigido hacia ese sector de la 39 Avenida, el viaducto de Calzada Roosevelt hacia Mateo Flores, y nos tiene el siguiente reporte. José, adelante, lo escuchamos. Gracias, Pablo. Actualización informativa desde la unidad móvil de T13 Noticias, cuando son las 9 de la noche con 23 minutos. Precisamente nos hemos presentado al lugar en donde ocurrió el accidente de tránsito múltiple del que hace algunos momentos le dábamos detalles. Precisamente esta es la 39 Avenida, es una zona que divide ya la zona 7 y el municipio de Misco, justo hace conexión con la calzada Mateo Flores, entre la Roosevelt y la calzada Mateo Flores. Importante mencionar que estas dos importantes calzadas tienen conexión, pero aparte de eso viene un viaducto saliendo de las colonias de la zona 11 de la ciudad capital, que precisamente es de mucho uso para todas las personas que van para el sector de la Montserrat, por ejemplo, o que van para la San Juan en retorno. En ese sentido, pues ahondar detalles de lo que sucedió en ese lugar. Ya usted observó las imágenes de lo que pasó, un vehículo de color negro que quedó completamente volteado en este lugar luego de volcar aparatosamente. Hay que analizar muchos factores. Primero, que toda la tarde ha estado lloviendo en toda la ciudad y en municipios aledaños. El asfalto está mojado y no es el único accidente que se ha registrado el día de hoy. Ya son varios accidentes, incluso algunos con saldo fatal. En este en particular, amigo televidente Pablo, no estamos hablando afortunadamente de víctimas ni mortales ni personas que hayan resultado heridas o lesionadas de gravedad, afortunadamente. Lo único que sí, pues el tema de la pérdida material, algunos vehículos que fueron alcanzados por este vehículo que colisiona aparatosamente en este lugar. Primero vamos a observar uno que ya está sobre una de las grúas porque fue alcanzado y precisamente pues prácticamente perdió el bumper trasero en su totalidad. La ventaja de la mayoría de pilotos que se ven involucrados en este accidente en particular es que cuentan con servicio de seguro de vehículo. Hay por lo menos 2 aseguradoras que en estos momentos están realizando todo el tema de la gestión, primero para deducir las responsabilidades. En algún momento se hablaba de que uno de los pilotos involucrados podía estar en estado de ebriedad. Eso es algo que tienen que confirmar las autoridades. Aquí se encuentra la patrulla de Policía Nacional Civil 16270, que precisamente con sus agentes están determinando este tema de la posible responsabilidad de conductores en el tema de la posible ingesta de bebidas alcohólicas. Partiendo de esto, pues se va a determinar si ese vehículo negro fue el responsable de haber causado el aparatoso accidente o si alguno de los otros pilotos que estaban transitando por este sector tuvo algún tipo de responsabilidad. Eso es precisamente lo que en estos momentos están realizando las autoridades en compañía de las aseguradoras. Hay por lo menos 2 vehículos de aseguradoras que están en este lugar. Las personas pues se abocaron inmediatamente con sus corredores de seguro y a manera de garantía pues la Policía Nacional Civil se encuentra en este lugar para que alguno de los peritos que pueda ser el responsable pues cumpla precisamente con el tema de pagar los daños si es que así fuera necesario o que las aseguradoras así lo determinen. Ahora bien, vamos a hablar de otro tema, el tema del tránsito vehicular. Le decía que esta es una importante ruta en la que viene precisamente a salir todo el viaducto que viene de la colonia Toledo en la zona 11 y también hay un desvío que de la calzada Roosevelt se incorpora a este sector de la Mateo Flores. En ese sentido es importante mencionar que ya las autoridades de tránsito tanto de la Municipalidad de Guatemala como del municipio de Misco han venido hasta este lugar, lograron retirar en cuestión de minutos los vehículos involucrados a manera de no afectar el tránsito vehicular que de por sí ya era complicado sobre la calzada Roosevelt y a esta hora de la noche usted observa está completamente despejado el paso. La cola que está aquí en este lugar es porque ocasionalmente el semáforo se pone en rojo, pero pues ya cuando da verde, como lo estamos viendo en estos momentos, pues ya queda completamente habilitado el paso en este lugar. Es decir, no hay complicaciones vehiculares gracias a la intervención de las autoridades que lograron retirar los vehículos de manera inmediata prácticamente y pues esto no ha generado mayor complicación.
No obstante, en la calzada Roosevelt hay algunos tramos que sí están mostrando un poco de carga vehicular, pero esto es porque está lloviendo, según pues usted puede observar en las imágenes de mi compañero José Cosagay. Está lloviendo en estos momentos en este lugar y por precaución pues algunos conductores sí están de alguna manera pues disminuyendo la velocidad de sus automotores. Ahí lo tenemos, sigue lloviendo en ese sector de la calzada Mateo Flores. Así que es parte de lo que ha ocurrido. Le actualizamos entonces, no hay víctimas mortales, no hay personas que hayan resultado heridas de gravedad. Los vehículos involucrados ya fueron retirados y en este momento únicamente pues ya las personas platicando con sus aseguradoras. Pablo, nuestro reporte desde Unidad Móvil de T13 Noticias. Yo vuelvo con ustedes al set principal. Excelente trabajo del periodista José Martínez. Tenía usted ahí entonces toda la cobertura desde el lugar de los hechos. Ya nos informaba José también, las lluvias continúan en ese sector de la capital, es justamente la salida al municipio de Misco. Ya nos informaba también acerca de congestionamiento en ese sector de la calzada Roosevelt. Por favor, con mucha precaución y paciencia. Finalmente retirados los vehículos involucrados en ese aparatoso accidente. Ya indicaba José también, las autoridades ya inician también con las investigaciones. Es actualización T13. Al volver, las alarmantes cifras de la pandemia. Y más adelante, baño de sangre en Boca del Monte. Así es, mucha atención amigo televidente, lo habíamos adelantado desde nuestros titulares, ya ha llegado el momento para que actualicemos las cifras de la pandemia en suelo guatemalteco. Tal y como lo anunciábamos desde nuestros titulares, la situación continúa siendo complicada. Es lamentable que las personas sigan falleciendo a causa del nuevo coronavirus en nuestro país y tal y como lo muestra esta nueva actualización presentada por las autoridades de salud, esto sigue sucediendo, amigo televidente, es realmente lamentable. Tiene usted ya los datos actualizados en pantalla, de referencia que ayer domingo 28 de agosto del 2022 se realizaron un total de 1.762 hisopados. La primera casilla que usted tiene en pantalla, la cantidad de hisopados que se realizaron en esas 24 horas. Recordemos que por lo general los fines de semana la cantidad de personas que se acercan a realizar esta prueba disminuye. Ya podrá ver usted, amigo televidente, conforme vaya avanzando la semana, la cantidad de personas que se van acercando a realizar esta prueba por distintos motivos. Puede ser por contacto con alguien positivo o por presentar alguno de los síntomas. 1.762 hisopados entonces. La segunda casilla hace referencia a la cantidad de nuevos casos confirmados en apenas 24 horas. En esas 24 horas de domingo se contabilizaron un total de 764 nuevos casos. La tercera casilla es la que más preocupa, amigo televidente, porque le indicábamos, las personas continúan perdiendo la vida a causa del nuevo coronavirus. Según esta actualización, 9 personas más han perdido la batalla en contra del virus. Esta actualización indica que estas personas fallecieron en fechas anteriores. El cero hasta abajo de la pantalla nos indica que afortunadamente ninguna persona falleció en las últimas 24 horas, aunque también hemos hecho ese llamado e insistimos también, amigo televidente, en que la situación, recuerde que refleja una especie de lentitud en cuanto a los nuevos casos. Es muy difícil conocer los nuevos casos y también la cantidad de personas que fallecen en las últimas 24 horas. Esto no ocurre solo a nivel nacional, ocurre a nivel mundial. También causa cierta incertidumbre porque quiere decir que más adelante nos podríamos enterar de las personas que lamentablemente perdieron la batalla en contra del coronavirus en las últimas 24 horas. Vamos a presentarle en pantalla a continuación el panorama completo de la pandemia, la situación general del COVID-19 en nuestro país, siempre con ese llamado, amigo televidente. Cada noche insistimos acá en T13 Noticias en que usted no baje la guardia, que siga extremando las medidas de higiene, las medidas de prevención y de bioseguridad, sobre todo para evitar el contagio y evitar de esta manera también contagiar a nuestros seres queridos. Tiene usted ya en pantalla entonces la situación general del COVID-19, la cantidad de casos activos, 9.264. Indicábamos que ha sido una de las pocas casillas que ha disminuido en las últimas semanas, aunque ahora muestra un ligero incremento, sobre todo en las últimas horas. Hablábamos de 8.000 casos activos, hemos subido nuevamente a 9.000.
Hay que estar al pendiente de la información y de las actualizaciones diarias para también ir viendo cómo sigue sucediendo este tema de los casos activos. Podría ser que habláramos ya en los días posteriores de más de 10.000 casos activos. Hay que estar siempre al pendiente y analizando las cifras oficiales de la pandemia. Vamos ahora a la cantidad de casos contabilizados por las autoridades de salud desde el inicio, desde que finalmente se confirmara ese primer caso de COVID-19 en suelo guatemalteco. Recordamos viernes 13 de marzo del 2020 hasta ayer, 28 de agosto del 2022, un total de 1.098.327 casos es lo que han contabilizado las autoridades de salud. Atención también a la casilla de las personas recuperadas, ya que hace varias semanas hemos superado también el 1.000.000 de personas recuperadas por COVID-19. Recuerde, esto según los datos que nos han proporcionado las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Los datos indican que se han recuperado en suelo guatemalteco 1.069.603 personas, afortunadamente, aunque también indicamos quedan distintos tipos de secuela, amigo televidente, por eso es muy importante evitar el contagio, seguir utilizando la mascarilla, utilizarla correctamente, que cubre el área de la nariz, de la boca, sobre todo cuando usted está interactuando con otras personas. Importante también seguir con el gel a base de alcohol, seguir utilizándolo, el lavado de manos constante también es muy importante y por supuesto evitar las aglomeraciones, siempre ese llamado porque recuerde que el COVID-19 continúa, así que es muy importante evitar todo tipo de aglomeraciones y sobre todo estar en espacios abiertos, eso también es muy importante, amigo televidente. Entonces 1.069.603 personas afortunadamente en suelo guatemalteco han logrado vencer la pandemia. Recuerde también la importancia de obtener el esquema completo de vacunación. Eso también es muy importante, amigo televidente. No va a evitar el contagio, pero sí puede evitar que usted termine en el intensivo de un hospital o peor aún que termine falleciendo por COVID-19. La última casilla que actualizaremos es la de víctimas mortales. Lamentable y alarmante, 19.460 personas han perdido la vida en nuestro país a causa del nuevo coronavirus. 19.460 personas han fallecido por COVID-19 en Guatemala. Son las cifras de la pandemia actualizadas. Por favor, amigo televidente, no baje la guardia. Vamos ahora con nuestro resumen de noticias internacionales. Destacan las inundaciones que se reportan en Pakistán debido a las fuertes lluvias, que deja como saldo 1.000 personas fallecidas. Pakistán atraviesa uno de los peores temporales de lluvias en su historia. Desde junio, las fuertes precipitaciones han dejado más de 1.000 muertos y destruido más de 80.000 hectáreas de terreno agrícola. Y todo esto sin contar las innumerables casas que han quedado sumergidas bajo el agua. La época de invierno en Pakistán suele durar de junio a septiembre y todos los años trae consigo graves inundaciones y tragedias. El gobierno ha desplegado helicópteros del ejército para evacuar a las personas atrapadas en los terrenos ubicados en las montañas, pero las condiciones de los terrenos hacen que estas misiones sean extremadamente arriesgadas. 2 torres ilegales fueron demolidas este lunes en Nueva Delhi, capital de la India. Miles de personas fueron evacuadas antes de la explosión que creó una inmensa nube de polvo, generando 80.000 toneladas de escombros. Estas torres eran llamadas Vergüenza y medían 100 metros de altura y contenían casi 1.000 apartamentos que nunca fueron habitados en 9 años de disputas legales. La destrucción de las torres también fueron de asombro para los residentes de la capital de la India y visitantes. Varios aprovecharon el espectáculo para grabarlo con sus teléfonos celulares y aseguraron que fue impresionante observar cómo esas gigantescas edificaciones cayeron al suelo. Un hombre murió en China en el día de su boda. Se encontraba junto a su pareja en una sesión de fotos en un sitio que se caracteriza por sus montañas y sus pintorescas praderas cuando un rayo le impactó. Testigos dijeron que llovía en ese momento cuando la pareja decidió retratar el día más feliz de su vida, sin imaginar que una tragedia estaba a punto de ocurrir. Los bomberos fueron alertados y de inmediato le prestaron la asistencia al novio. Lo estabilizaron y lo llevaron a un hospital, pero por la gravedad de las heridas murió en su ingreso al centro. Los testigos también dijeron que la novia, tras lo ocurrido, sufrió crisis nerviosa. Luego de este incidente, las autoridades chinas de meteorología emitieron una alerta amarilla de truenos y relámpagos.
Vamos ahora con información de carácter nacional y en la zona 6 de la ciudad capital, precisamente en el barrio San Antonio, una mujer que caminaba por este sector fue asesinada a balazos. Un ataque armado se registró en barrio San Antonio, zona 6 capitalina. La víctima, una mujer que caminaba por el sector. Testigos aseguraron que los delincuentes la persiguieron por varias cuadras. Luego uno de ellos sacó un arma y le disparó por la espalda. La víctima cayó inerte al suelo. Las heridas fueron en órganos vitales. Cerca del cuerpo quedó un celular, por lo que se descarta que se haya tratado de un intento de robo. Autoridades lograron identificarla. Respondía a nombre de Jacqueline Mayen, tenía 35 años. Una de las versiones señala que el ataque se debe a una rivalidad entre pandillas, extremo que las autoridades competentes deberán confirmar o descartar a través de las investigaciones correspondientes. Agentes de la Policía Nacional Civil montaron operativos en busca de los responsables, pero el resultado fue negativo. Durante la diligencia del Ministerio Público fueron localizados varios casquillos de bala y fue necesario el cierre de vías. Cerca del lugar fue localizada una cámara de seguridad. Las imágenes captadas serán esenciales para identificar y capturar a los criminales. El cuerpo fue llevado a la morgue del INASIF para la necropsia de ley. Continuamos con una de las historias más aterradoras de las últimas horas. Mucha atención, lo habíamos adelantado desde nuestros titulares. Tenemos que hablar de un baño de sangre que ocurrió en Boca del Monte. Atención a esta historia. Esta aterradora historia tuvo como escenario una vivienda ubicada en la zona 3 de Boca del Monte. Es jurisdicción del municipio de Villacanales. Los vecinos aseguran que ocurrió en horas de la madrugada. Según ellos, celebraban una fiesta de cumpleaños. Había comida, música a alto volumen y alcohol. De un momento a otro terminó la alegría y empezó la pesadilla. Escucharon detonaciones de arma de fuego, gritos y llamadas de auxilio. La muerte había llegado a la fiesta. Los bomberos voluntarios fueron alertados. Cuando llegaron encontraron 6 personas heridas. Era un baño de sangre y había que trabajar rápido para revisar a las víctimas. Lamentablemente, en poco tiempo se confirmó que solo 2 personas seguían respirando. Fueron llevadas en estado delicado a la emergencia del Hospital Roosevelt. La policía llegó más tarde y acordonó la escena del crimen. 4 cadáveres quedaron en el interior de la vivienda, pero frente al inmueble, el personal del Ministerio Público encontró varios casquillos, lo que sugiere que el ataque habría iniciado desde la calle. Sin embargo, hay una versión extraoficial que señala que se trató de un problema entre familiares. Se supone que un hombre sacó su pistola y abrió fuego contra sus seres queridos, según la versión preliminar, y después de la masacre se quitó la vida con la misma arma. Pero la investigación apenas inició. El personal del Ministerio Público debe establecer la verdad a través de la prueba científica. En el sitio murieron los hermanos Henry Josué y Roger Leonardo, ambos de apellidos Hernández Escobar, un hombre de avanzada edad de quien no se estableció la identidad, y María Isabel Burrión, quien más tarde se dijo que estaba embarazada, y con ese dato, la cifra de víctimas mortales se eleva a 5.